Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a conversar con el doctor Carlos Leonard Nabastidas. Él es abogado, es politólogo, es analista, es egresado de la Universidad de los Andes. En esa zona, pues efectivamente ejerce el derecho y está muy al tanto y muy empapado de lo que es la situación política nacional, la estudia a menudo. Y nosotros queremos hoy particularmente conversar con el doctor Carlos Leonardo Bastidas sobre un tema que está en boga y es la situación que está viviendo la Comisión de Primarias. Porque es Claro, que la respuesta que le ha dado el CNE en los últimos días de que si no se utilizan las captahuellas es imposible dar ese proceso. O sea, yo dudo un poco de ese argumento porque hemos visto elecciones anteriores donde las máquinas fallan y no obstante se implementa automáticamente el sistema manual. Entonces, ¿por qué razón tiene que el CNE imponerle a la comisión de primaria este prerequisito para poderle dar el apoyo técnico u operativo? fíjate que eso pasa por estrategia política del mismo gobierno, porque aunque es cierto que tú puedes, como soporte técnico, o si alguna máquina falla, tú puedes ir al voto o al escrutinio manual, el voto manual, pero es una estrategia política más que un error o una inconsistencia en el sistema electoral. ¿Por qué? Porque eso cohíbe a los factores de la oposición que quisieran ir a votar por un día en primaria, la privacidad de ese voto. ¿En qué sentido? En las huellas, eso lo va a manejar el Consejo Nacional Electoral. Esto, además de que la oposición va a tener sus testigos de mesa, pero la objetividad tiene que ser de los asesores del Consejo Nacional Electoral y de sus miembros operadores de la mano. Es decir, la gente, el temor de la gente, que yo no lo entiendo, porque igualito cuando vayas a votar en 2024, tienes que hacerlo con las máquinas, tienes que hacerlo con las cartahuellas y tienes que hacerlo con ese Consejo Nacional Electoral bajo la tutela y el amparo de la Asamblea Nacional, de los poderes públicos del gobierno, porque aquí lamentablemente la gente no ha entendido que quien manda es el gobierno. Entonces tú tienes que analizar dos cosas: o participo en las condiciones que va a implementar el gobierno en su terreno, o no participo. Pero No, la abstención nos ha llevado a las derrotas increíbles, ¿no? Siendo la claro, mayoría no hemos podido ser como vota. Pero ahora bien, la pregunta consiste es que el Consejo Nacional Electoral está poniéndole trabas a la oposición. Otro más de su juego es repetir la estrategia que siempre ha repetido. O sea, no hacen otra cosa sino repetir la estrategia que ha dado resultado. Eso desmotiva a la gente, desmoviliza a la gente y puede causar en la percepción de las personas, errada o no, el temor de ir a participar por verse en una nueva lista, de estas que han pasado anteriormente, lista tampón, porque es cierto que es un evento meramente de opositores. Entonces todos los que vayan a votar van a quedar marcados. Ahí no es un evento político general donde vas a votar tanto chavistas como opositores. Entonces, la percepción de la gente es: si voy a votar, me van a señalar. Entonces, muchos funcionarios públicos y personas que no están de acuerdo con el gobierno, la verdad es que en Venezuela el 80% está en contra del régimen o del gobierno, como quieran llamar, algunos no pudieran ir a votar porque se van a ver señalados. Y eso va a afectar directamente su situación política y laboral. Sí. claro. Veíamos sobrevenir este tipo de argumentaciones de parte del CNE que estamos claros que normalmente ha estado vinculado con el régimen en los últimos años. Pero adicional a ello también, cuando la oposición o la comisión de primarias le exige al CNE que abra los registros para que los electores que acaban de cumplir 18 años se inscriban, también le han puesto condicionamientos. O sea que se ve que es reiterado el propósito de entorpecer las primarias por alguna vía. En este caso, ¿considera usted que es viable que la comisión de primaria se deslinde 100% de esa pretensión del régimen y del CNE de someterlo a sus dictámenes? Porque, no, porque me pregunto, si lo hiciera de manera autónoma e independiente, ¿no hay un riesgo de que luego por vía judicial lo invaliden? Claro, el problema no es, claro, obviamente tienes razón en tu percepción, porque fíjate que estamos hablando de un Estado y el gobierno administra casi todos los poderes públicos. Entonces, el peligro de esto no es tanto de que el gobierno pueda o no pueda hacer lo que siempre hace. Lo va a hacer,
eso tenemos que, lo va a hacer, no va a acceder a dar condiciones para que la mayoría le gane fácilmente, porque lo ha hecho. Eh, de Nicolás Maquiavelo sabemos que el príncipe, cómo conquista el poder, pero una vez que tú tienes el poder, no lo quieres entregar fácilmente, no lo vas a entregar fácilmente. Y condiciones, Alberto, van a haber siempre, mientras que se mantenga el gobierno, porque no es un sistema efectivamente democrático. Además, el gobierno sabe y está claro que la mayoría no está de su lado, la mayoría lo advierte. ¿Qué hace el gobierno? Lo que ha hecho, va a repetir condiciones adversas, inhabilitación de candidatos, que eso es un factor primordial que la oposición tiene que tener, la inhabilitación de candidatos, porque al parecer las primarias es un evento para elegir candidatos que están inhabilitados. Y esto es fatal a un largo plazo porque, imagínate, para nombrar tres, Enrique Capriles Radoffi está inhabilitado por 15 años, todavía le quedan 9 años. Todavía, sí. Juan Guaidó tiene 30 años de inhabilitación, está inhabilitado. Y María Corina Machado, que eso es lo que no entiende la gente, que acaba de explicar, María Corina Machado es un factor preocupante, porque es la que hasta ahorita tiene más intención de voto en la oposición. Sí es verdad que se ha desplegado y desplazado de manera positiva en la intención de voto de la oposición, de un sector de la oposición que deberíamos ver. Fíjate, María Corina Machado es especial, porque ella fue inhabilitada en el 2015 por una inhabilitación de la Contraloría Administrativa, que eso legalmente no debería existir porque las inhabilitaciones políticas son como penas accesorias a una pena principal de prisión o presidio, penalmente, por una jurisdicción penal. María Corina, el 2016 cumple esta inhabilitación política, pero se mantiene inhabilitada todavía en el Consejo Nacional Electoral. Deben saber ustedes que no están en Venezuela, que son 5 poderes que hay en Venezuela, no son 3 poderes como es el principio espíritu de la ley de Montesquieu, o sea, de Luis de Secunda, no. Y son 5 poderes autónomos, supuestamente, e independientes, supuestamente, y separados. Ninguno es independiente, ninguno es autónomo y tampoco están separados del Ejecutivo porque obedecen las órdenes del Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en un bufete del gobierno, la Asamblea crea leyes y, o si no, otorga leyes habilitantes a los presidentes para que ellos creen sus leyes y puedan legislar, inclusive reformar o hacer enmiendas constitucionales por vía legislativa. Entonces, todos los órganos del poder público pertenecen al gobierno. El Consejo Nacional Electoral, que es lo que hemos discutido últimamente sobre la candidatura de las personas que pudieran ser candidatos oficiales si ganaran la primaria, qué pasa con María Corina Machado si permanece inhabilitada. ¿Qué es el código 7 del que han hablado en el Consejo Nacional Electoral? Es importante determinar eso. Quiere decir que hasta que la Contraloría General de la República no oficie de manera oficial, material, el levantamiento de la inhabilitación política de María Corina, ella permanece inhabilitada en el Consejo Nacional. Ahora, ¿por qué el CNE, visto el requerimiento de la Comisión de Primaria y consciente de que hay un proceso en puerta que propende a democratizar más el país, por qué el CNE no ha trabajado en función de que esas inhabilitaciones dejen de existir? Claro, Para que vayamos a un proceso equilibrado, libre, racional y verdaderamente democrático. ¿Por qué el CNE no ha movido sus piezas para que esas inhabilitaciones cesen automáticamente? por lo que te estoy tratando de explicar, que no hay una separación de poderes, no hay una democracia efectiva o plena, realmente, todo el mundo lo sabe, que a veces no se puede decir directamente porque se corre el riesgo, pero fíjate, cuando hablo de Charleluy de Secundá y el espíritu de la ley, es la separación, autonomía e independencia de los poderes públicos de Montesquieu. Aquí no, porque como te dije hace rato, los poderes públicos están en manos del gobierno, por tanto no son autónomos del gobierno central y tampoco son independientes. Termina, ¿cuántas acciones judiciales han ido en contra del Consejo Nacional Electoral o en contra de mismos tribunales y en contra del mismo Ejecutivo o de gobernadores? ¿Cuánto ha sido admitido y cuánto ha sido declarado con lugar? Ninguno. Ahora, en contrario censo, en sentido contrario, ¿cuántos procedimientos judiciales en contra de dirigentes de oposición han sido declarados con lugar? Casi todos, Sí. con excepciones. Hay privado de libertad, investigados, justiciables todavía. No Claro, puedo decir si por razón o sin razón, pero existen, ¿no? Porque yo no soy el juez que ha juzgado estos procedimientos. claro. Siempre se tiene que respetar el debido proceso, la presunción de la inocencia, la tutela judicial efectiva, todo lo que constitucionalmente y desde el punto de vista de las normas efectivas permite la defensa de la presunción procesal. Ahora Sí. bien, el Estamos problema hablando, de la... estamos hablando con Carlos
Leonard Labastidas, abogado, penalista, politólogo, él está en el estado de Mérida, y yo quisiera que me diese una percepción sobre la siguiente situación. Si se impone la fórmula del CNE en los actuales momentos y la comisión no tiene otro recurso que adelantar el proceso por la vía de ellos, o sea, muchos van a quedar fuera del juego a pesar de que están preinscritos en la comisión de primaria. Si eso ocurre, si eso ocurre, porque hay algunos que de alguna manera están movilizando masas en la calle, unos 2 o 3 candidatos, no más. Los restantes están muy rezagados. Pero la comisión puede continuar adelante con los que verdaderamente están habilitados o tiene que de alguna manera cesar en sus funciones porque pasaría a no considerarlo auténticamente democrático. No, es un factor de distorsión que se debió haber tenido en cuenta desde el principio. Porque cuando tú analizas al gobierno, tú sabes que el gobierno va a volver a hacer lo que ya le dice, como hace rato lo dije. O sea, va a repetir su estrategia porque le da resultados, se mantiene en el poder siendo la minoría, porque la mayoría no vota. Y todos esos factores de condiciones adversas, lo que producen es abstención o la desmovilización y desmotivación de las personas. No van a votar porque piensan que ya perdieron sin haber participado. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que saber que eso va a pasar. Ellos tienen que saber que hay candidatos ahí que no los van a habilitar, porque le ganarían fácilmente a Maduro. Le ganarían fácilmente a Maduro. Por ejemplo, la dama que yo acabo de decir, María Corina Machado, ha ido creciendo y Benjamín Razao también creciendo en la intención de voto. De aquí al año que viene, o si no adelanta las elecciones, pudiera ser una buena candidata. Usted, sinceramente, eso se lo digo a la gente de Venezuela, ¿ustedes creen realmente que Maduro va a permitir o el gobierno va a permitir que María Corina Machado deje pasar, sabiendo él que tiene la mayoría en la oposición? Claro, ahora cuando el régimen intenta, entre comillas, legitimarse con esta cruzada anticorrupción que todos lo evidenciamos como un teatro, pero de todos modos la está utilizando mediáticamente muy bien. ¿Usted cree que en un momento dado de verdad puede haber elecciones donde el régimen pierda la posibilidad de imponerse nuevamente por la vía de las trampas y las mañas? Mire, siempre va a estar la posibilidad de que existan trampas, mañas y condiciones adversas. Siempre lo va a estar, porque nadie que tenga el poder lo va a entregar fácilmente, sabiendo que eso lo puede perjudicar en futuro, perjudicar en cuanto a su libertad e incluso su vida, cosa que nadie aspira. Pero si a ti te han tildado de que eres narcodictadura, que eres un dictador, que eres un genocida, que tienes a la Corte Penal detrás tuyo, tienes a la Fiscalía Federal de Estados Unidos, a la Corte de Justicia de Estados Unidos detrás tuyo, entregas el poder, ¿qué te va a pasar? Y eres más o menos analítico de tu situación. Entonces, tú vas a entrar para o puedes llegar a negociar con la oposición una transición y un pacto de gobernabilidad que te permita entonces asegurarte que a futuro, si pierdes y tienes que entregar el poder, no te vaya a suceder lo que te están diciendo, lo que te estén diciendo recientemente. Por ejemplo, para mí es una torpeza de algunos dirigentes políticos en Venezuela amenazar directamente al que tiene el poder de esa manera. ¿Por qué? Porque no te lo va a entregar a ti, te va a sacar a ti, va a sacar después, y va a dejar a los candidatos que él pueda después negociar si pierde. Claro, ahora, Y eso ha pasado ya. sí, si en el interín, doctor, si en el interín de este debate y lo que está por ocurrir en Colombia con la participación de Petro y otros países buscando que a Venezuela se le facilite eh, la suspensión de sanciones eh, por más democracia, pero que sabemos todos que la democracia dejó de existir porque las sanciones están porque la democracia dejó de existir. Pero ese régimen tiene también una causa pendiente en la Corte Penal Internacional. Si en el interín este evento jurídico ocurriera, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución? Fíjate, Puede, puede, fíjate una puede, cosa, ajá, pueden al interno las Fuerzas fíjate, Armadas y todas oponerse a esa decisión judicial internacional. fíjate una cosa. Lo que pasa es que hay una confusión en lo que es la Corte Penal Internacional, su procedimiento, su jurisdicción autónoma e independiente y lo que es la violación de derechos humanos. Muchos abogados inclusive confunden, porque ciertamente los crímenes de la humanidad de los estatutos de 1952 están establecidos crímenes de agresión, crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Esos tres comprenden lo que
es los estatutos de criminalización tipo penal, que nos metió hasta llegar a los apartheid, que son los primeros. Pero tú tienes que estar claro la jurisdicción y el procedimiento. Primero, la Corte Penal no investiga a gobierno ni a Estado, menos a Estado. Investiga a personas, individuos, porque la responsabilidad penal es personal. Aquí no están investigando a Maduro. Están investigando al 6CPC que asesinó a un muchacho en una marcha, al Guardia Nacional que privó de libertad ilegítimamente a alguien, a un policía nacional que ejecutó forzosamente a alguien. O sea, todo lo que está establecido entre los estatutos de Roma, pero en los 11 tipos penales de los crímenes de humanidad. Pero en principio no es a Nicolás Maduro que investigan, sino los ejecutantes o actores inmediatos principales de los delitos. Hablan de la cadena de mando. Sí, la cadena de mando viene de los juicios en Nuremberg, crímenes de guerra. Es responsable también penalmente quien dio la orden, pero quien la ejecuta primero tiene que ser justicializado y procesado y condenado para establecer si la cadena de mando de quien da la orden. Es difícil, es también honestamente prácticamente imposible que veamos nosotros una condena a Nicolás Maduro por lo que se señala, por la Comisión de Hechos Punibles que se le atribuye. Además está el derecho a la defensa, el debido proceso, que son normas del derecho internacional público y a las que él se tiene que sujetar. Pero la ejecución de una sentencia condenatoria en contra de alguno de esos funcionarios se puede cumplir, se puede ejecutar una sentencia condenatoria o no. Yo lo veo difícil, porque la Corte Penal no tiene un ejército que venga y prive de libertad o haga cumplir una orden de aprehensión en contra de uno de los funcionarios. cómo es que le dictan a Putin, por ejemplo, un auto de captura y detención? Ese es el ejemplo de lo que te digo. ¿Quién lo va a cumplir? La Corte Penal va a mandar un ejército o funcionarios o órganos policiales a aprender a Maduro, a cumplir esa sentencia, ese auto. No, es difícil, es muy difícil. Mire, fíjate una cosa. Hemos hablado durante mucho tiempo de lo que es la Corte Penal Internacional. Es un tema muy bonito, muy apasionante, una jurisdicción especial internacional, pero tienes que distinguir la responsabilidad penal de lo que se investiga. Porque el principio que van a llegar solamente las personas que no han sido investigadas, porque existen dos derechos pilares del derecho internacional público, son la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Eso impide la intervención de otros estados en un estado donde se está ejerciendo el derecho interno primero. La Fiscalía y la Corte Penal van a investigar los procedimientos cuya participación del Estado no se haya podido ser efectiva, o sea, no hayan participado de manera directa. Pero no es a Nicolás Maduro el que están investigando, eso tiene que tenerlo claro, no es a Nicolás Maduro. Están investigando los homicidios, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, las privaciones legítimas de libertad, las violaciones que han realizado funcionarios de los órganos policiales, inclusive las omisiones que hayan tenido fiscales y jueces, en principio. Eso tendría que después determinarse una relación directa con el gobierno y con Nicolás Maduro, ahí sí, pero en principio no es a él. Ahora, cuando se argumenta que políticas públicas ejecutadas, diseñadas y decretadas por el jefe del Estado venezolano en cuanto a, por ejemplo, las bolsas CLAP, que discrimina a unos y a otros no, como por ejemplo la dotación de los hospitales, que ha dado pie a la muerte de una cantidad de niños y ciudadanos. Pero ahí es donde está, ahí O cuando, por ejemplo, se plantea el caso de las migraciones, donde hay millones y millones de venezolanos afectados por políticas públicas emanadas de decretos presidenciales que restringen oportunidades y limitan la posibilidad del individuo de desarrollarse y crecer. Allí no se configura un crimen de lesa humanidad. No, escúcheme, tienes que ver si es una violación de derechos humanos o es un crimen de lesa humanidad, porque los crímenes de lesa humanidad tienen 11 tipos penales. ¿Entiendes? Entonces tú más bien estás haciendo referencia a vulneración de derechos humanos y es la Comisión Interamericana o Internacional de los Derechos Humanos el que tiene que investigar, que sí investiga el gobierno. Okay. Tiene que no es una jurisdicción de la Corte Penal, sino sería la jurisdicción de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sí investiga y no es la Corte Penal la que va a investigar eso, sino la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Por eso es que la gente confunde esas jurisdicciones que diferentes, aunque son las cosas están en La Haya, una tiene 11 magistrados, la tiene 12, pero es
la competencia de cada uno, la jurisdicción de cada una son diferentes. Y hemos cometido el error de confundir una cosa con otra. Es verdad, pero ¿quién lo va a investigar? La Corte Penal no lo va a investigar. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos, sí. Y esa te investiga al gobierno. Okay. Tiene que irse por ahí. Ahora, fíjate, el problema de Venezuela es que, aunque el gobierno coloque las cosas adversas, digan que ni con balas ni con votos se van a entregar, haya uno diciendo que no van a entregar jamás. Bueno, eso no es tan cierto, porque al final tú tienes que procurar fracturar o romper o quebrar a la fracción dominante, que es la que está en el poder siendo una minoría. ¿Cómo lo logras? Bueno, hay muchos analistas políticos que lo han señalado. John Magdaleno, John Magdaleno, yo lo he seguido, extraordinario, maravilloso. Tú tienes que participar en las elecciones, independientemente de las condiciones, porque si tú tienes 23 años diciendo que es una dictadura, bueno, no esperes que una dictadura te dé contra para que ganes. Ahora, Tú me dices, lo que no quiere Venezuela ni Latinoamérica es ver a Venezuela en un esquema parecido al de Cuba, donde se hacen supuestamente elecciones, acaban de hacer una y siguen allí. Entonces, frente a una circunstancia como esa, ¿cómo garantizar que la movilización venezolana sea realmente abrumadora para sacar al régimen con votos? ahí viene la pregunta que uno mismo le hace a los dirigentes políticos de oposición. Porque a estas alturas estaríamos convencidos de que la solución de Venezuela es buscar un objetivo que nos una a todos. Y no es elegir a un presidente que nos guste, es cambiar a Maduro. Después que tú cambias a Maduro, sí puedes elegir al presidente que a ti te guste, pero antes no saques a la fracción dominante, tienes que salir a luchar por conquistar un espacio de poder que ya tenía como la Asamblea, pero ahora te toca conquistar el principal, que es el Ejecutivo, que es el gobierno. Aunque a la gente no le gusta, afuera han tenido una confusión, porque gobierno es una palabra griega compuesta que significa quién dirige el barco. Quien dirige el barco en Venezuela es Nicolás Maduro. Nunca fue Guaidó, ni es la Asamblea de afuera, es Maduro en Venezuela. Aquí no interno nosotros lo sufrimos por algo que se llama legitimidad de uso. La parte política hay legitimidad de origen, de desempeño y de uso. Entonces tú puedes decir, Nicolás Maduro es legítimo desde el origen. No, porque las elecciones fueron tal y cual. Puedes decir, es legítimo de su desempeño. No, porque ha sido mal presidente. Pero en el uso, ¿quién manda? ¿Quién gobierna? Obligado. Entonces tú Ahora, tienes que tener... lo que pasa es que hay un elemento, doctor, que no se pudo probar nunca, que es el fraude, porque justamente el Poder Judicial está en poder también del mismo régimen. Entonces, frente a una circunstancia de esa, ¿cuál es la elección a través de la cual pudiéramos nosotros decir hemos derrotado y hemos ganado? Yo te voy a Porque decir, el poeta Romano Amonio habla en su libro La verdadera historia de Aristóteles, una frase extraordinaria que yo siempre la digo para tratar de decir mi verdad, porque no quiere decir que sea la verdad todo, ese no es fruto. Amicus Plato sed magis amica es verita. Amigo es Platón, lo más amiga es la verdad. Yo voy a decir mi verdad. Yo he sido testigo de mesa. Yo he estado en casi todas las elecciones como testigo de mesa. Yo puedo decir como testigo presencial de los hechos, como decimos los abogados, por lugar de cada elección, que difícilmente si tú vas a votar masivamente y tienes testigos en toda mesa, te pueden atacar. No hay, porque la máquina emite un acta que tú vas a cotejar una vez finalizó el evento, se llama auditoría ciudadana, y ahí nunca hay fraude y la oposición sabe cuándo gana y la oposición sabe cuándo pierde. Los últimos resultados al veto de la oposición no ha sido por las máquinas ni por las tantas la trampa de Maduro ni los fraudes, como dicen, sino por la división de la oposición. Nosotros ganamos el 2015 por una pela. ¿Cómo fue posible que Capriles pierda en el 2013 y nosotros ganamos una pela al gobierno de Maduro en el 2015? Pues nos preparamos todos para ser testigos de mesa en todas las mesas y centros electorales de Venezuela. Porque aprendimos la lección de la elección de Capriles. Donde no hubo testigos, ahí hubo lo que la gente llama marramucha. si Después en yo, el si, 2015 no, si yo le digo que las primarias se logran y tenemos un candidato para confrontarlo con el gobierno, la fórmula de ese candidato sería que comience a constituir los testigos de mesa de una buena vez, con gente experimentada, con abogados si es necesario en cada una de ellas, para garantizar que nadie les vaya a arrebatar después el triunfo en la elección nacional. eso es esencial, es fundamental. Esta es la prioridad. Uno tiene que resolver lo importante y no lo urgente, porque lo importante es cambiar a Maduro. Lo urgente puede ser las primarias, eso es urgente porque hay que resolver quién va a ser el candidato, pero lo importante es cambiar al gobierno.
Entonces tú tienes que pensar en futuro, plan B, plan C, hasta la Z. Yo he sido testigo y abogado que he actuado en procesos electorales defendiendo el voto de los demás, cuidando mi voto, pero el de los demás. He sido testigo regional, he sido coordinador, he sido testigo principal, miembro de mesa, y lo que te estoy diciendo lo digo como fehacientemente, sin medida en contrario, sin el cuanón, es así. Es primordial que tengamos los testigos de mesa, que son los responsables de cuidar el voto de esa gran mayoría que ese día va a expresar su voluntad a través de la voz. El valor de elegir, dice Fernando Sabater, el valor de elegir. Pero puedes elegir realmente o solamente votar. Entonces tienes que convertir el voto en una elección, una decisión, pero tienes que ser cuidado por personas capacitadas. Mire, en Mérida, donde yo vivo ahorita, actualmente hay un ejemplo, pues, hubo un grupo de abogados que se preparó para las elecciones de 2015. Todos éramos abogados, todos los testigos de mesa de esta elección éramos abogados. Sabíamos el reglamento de Allí procedimiento. voy, pero es que el problema es que el mismo reglamento establece que en las mesas, si no aparece un testigo, ellos imponen a cualquiera que esté en la cola sin la calificación Claro, debida. pero, Y eso es un riesgo altísimo. no, pero no, es responsabilidad tuya tener plan B, C, D, porque si yo he participado en todas las elecciones prácticamente, las que se ha podido votar, bueno, las que se ha podido ir a participar. Ahora fíjate, las primarias pueden ser positivas como pueden ser negativas. ¿Por qué? Porque depende del margen de participación de la gente. Si esa primaria acude poca gente en Venezuela, porque finalmente en 2025 van a votar los de acá, los de afuera probablemente no voten, porque fíjate una cosa que la gente no sabe, no tiene claro, el Consejo Nacional Electoral de los que están afuera solamente reconoce 100.000. O sea que si las elecciones fueran mañana, solamente 100.000 venezolanos en el exterior votarían. Eso no afecta el resultado. Frente a 4 millones que estarían capacitados. Eso de alguna No, manera no es democrático. bueno, pues, precisamente esto, además de los 3 millones que hay aquí en Venezuela que no se han podido escribir. También. O sea, son circunstancias adversas, eso te demuestra qué tipo de gobierno es, o sea, qué juego estamos. Más sin embargo, se puede ganar. Y así existe un 1% de probabilidades de ganar a la fracción dominante, tú tienes que utilizar esta posibilidad y agotarla. Primero que todo, porque lo demás no te da resultados. La única más derrota que ha tenido el gobierno con la oposición ha sido electorales. De resto, no hemos podido derrotar al gobierno nunca. Y esas aventuras, que si aquí, que si allá, que si la Corte Penal, que si... Bueno, esos son procedimientos que tienen que seguir y respetando el derecho internacional, seguirán, el gobierno se defenderá, en algún momento habrá una sentencia condenatoria, absolutoria, yo no sé qué irá a pasar ahí, pero hasta tanto tú no puedes doblegar, como dice Confucio, no importa lo lento que vayas mientras no te detengas. La otra cosa es que tienes que cambiar la estrategia, porque es verdad que es locura, es una locura lo que uno ve en Venezuela. Siguen cometiendo los mismos errores, los mismos errores, y se están estrellando 4 y 5 veces con la misma piedra. Cuénteme un poco cómo está la motivación en el estado Mérida, por ejemplo. No, Mérida es uno de los estados más, desde el punto de vista opositor, más importantes de Venezuela, conjuntamente con Táchira, lo que mucha gente en Venezuela dice los gochos, ¿no? En ese eje, en ese eje andino podemos decir que la oposición No, está ganándole arrasa, al régimen en este momento. ¿no? Siempre la ha ganado, inclusive aquí en Mérida perdía el presidente Chávez, cuando las elecciones perdió. Ahora fíjate una cosa, el problema no es esto, porque el problema es que tenemos la mayoría. ¿Cómo hacemos para converger toda esa mayoría, concentrarla, concertarla en una unidad verdadera? Cuando entonces los candidatos son muchos, son 40, 50. Las primarias solamente van a resolver el problema de 4 o 5. Por otro lado van a Sí. quedar otros candidatos. Esa es la dificultad de la elección. Entonces tú tienes que saber que, por ejemplo, en el caso de los que van a participar en primera, para mí no van a ser candidatos, no van a ser candidatos. Eso está una dama muy hermosa, muy inteligente, pero que lamentablemente no la van a dejar ser porque es la que le puede ganar al gobierno, va a arrasar. El gobierno va a repetir lo que ya hizo. ¿Qué pasa ahí? Que tienes que también, la plataforma, la comisión de primarias tiene que establecer condiciones, precauciones para los imprevistos, que no son tan imprevistos, porque está cantado que va a pasar. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Inteligentemente, bueno, vamos a llegar a unas condiciones. Bueno, si el candidato 1, 2 y 3 no los habilitan, o los mantienen habilitados, o lo inhabilitan, ¿quién va a ser el candidato? ¿El 4, el 5, el 6? No.
buscar la solución. Tendría que ir al consenso, Una manera de entonces elegir. tendría que la comisión plantearse el O consenso como plan B o C. como plan B o C. Tú Ok, tienes que seguir, eh, tienes que ir en la primaria porque eso le va a, la primaria le van a dar legitimidad desde un punto de vista político al que gane la primaria. claro, Porque va a haber una cantidad de personas que lo aprobó. Eso no quiere decir que sea tan legítimo como piensa, porque va a quedar otra parte de la población que no va a participar en primaria. Entonces, el éxito de la primaria depende del porcentaje de participación y de que esos candidatos puedan finalmente ser candidatos. claro. ¿Sí? Sí. Hay, Así que hay, tú, hay candidatos que a lo interno del país están movilizando bastante masa. Yo no sé en qué proporciones, pero de todos modos, si hay dos o tres que lo están logrando, yo creo que entre ellos debería ser un pacto, ¿no? debe haber un pacto, primero un pacto de gobernabilidad, Sí, porque es lo que te voy a decir más delicado, porque el problema de Venezuela es más complejo. La mayoría de la oposición de Venezuela no sabe lo que está pasando, pero ni siquiera sabe que no lo saben. ¿Por qué? Porque fíjate, tú ganas en 2024, pero al día siguiente te vas, en el 5 de enero te juramentas con quién. Ante la exacto, Asamblea Nacional de Maduro, ante el exacto. Tribunal Supremo de Maduro, ante las Fuerzas Armadas de Maduro, ante el fiscal general de Maduro, ante el Contralor de Maduro. Porque tú no puedes tener un discurso de que vas a cobrar venganza, de que cacería bruja, que te voy a meter preso, porque entonces tú no duras un día. Porque a través Claro. de la Asamblea Nacional, porque fíjate, la desgracia, discúlpame, pero la desgracia de los últimos años de Venezuela en la política ha sido de los mismos dirigentes políticos que hoy están exigiendo el voto. Porque dejaron de participar en elecciones con condiciones o sin condiciones. Tú no puedes entregar los espacios que ya tenían. Ahora la Asamblea Nacional es de ellos, con mayoría calificada de 2/3. Eso quiere decir nada más y nada menos que ellos pueden modificar la Constitución a través de enmiendas, pero también pueden solicitar ante a cualquier presidente que venga o que quede. Entonces tú tienes que hacer un pacto de gobernabilidad, no solamente con los factores de oposición, sino con O sea, que tradicionales. el pacto tipo de punto fijo tendría que venir Ah, después que la oposición llegara a ganar el Ejecutivo, por ejemplo. el Ejecutivo. Okay. Claro, por ejemplo. Pero antes de eso tú tienes que hacer un pacto con ellos para defender la posibilidad cierta de ganar. Porque lo único verdadero, la verdad verdadera aquí es que nosotros somos la mayoría, la oposición es la mayoría. Ahora, ¿cómo materializas tú esa mayoría a través de un proceso electoral? Tienes que salir a votar, independientemente de las condiciones. Porque las condiciones nunca las vas a poner tú. Tú tienes que salir a pelear el terreno de tu enemigo, pero puedes ganar. Y la premisa y el factor importante es que puedas ganar. Así exista 1% de probabilidades de ganar, tienes que salir a votar. Bueno, Porque ya sabemos que quedarte en tu casa no te sirve. nos quedan 2 minutos y yo quiero que me digas si dentro de las posibilidades de la comisión de primaria está establecido como una prioridad hoy día, después que el CNE se pronunció, darle un vuelco a la modalidad que han venido manejando. Debe ser la prioridad porque el gobierno te va a seguir poniendo trabas. Entonces tú tienes que tener el plan B, andando, caminando, porque en definitiva, ¿qué es lo que tú quieres? Tú lo que quieres es buscar la unidad, pero también tienes que ser honesto contigo mismo y con los demás. Trata de buscar la unidad con el otro, con la otra parte de la oposición también, que te garantice realmente una unidad verdadera, porque entonces van a hacer una primaria de un grupito, donde van a participar Ese es el diferentes. riesgo, ese es el riesgo, sí. Okay. Entonces, bueno, una cosa muy importante que esto quiero yo que ojalá llegue a todos los venezolanos, del Bueno, proceso mire, electoral. no creo que sea la primera ni la última vez que hablemos, doctor. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy, Carlos Leonard Legrand, porque de verdad, Lagardez, ¿no? La Bastida, la La Bastida. Bastida, perdón. Porque es importante que sigamos manejando este tema durante las próximas semanas, porque necesitamos que la Comisión de Primaria defina en la medida de lo posible también una fórmula para que afuera nos podamos expresar, porque es un caudal de votos importantísimo que marcaría la diferencia. Claro, pero recuerda que las condiciones realmente están en manos de Usted nosotros. lo ve imposible? Hace rato le dije la verdad de Platón, pero es la verdad de Platón. La verdad de Venezuela son momentos políticos. Tú tienes que luchar por condiciones. Si te la dan, bueno, si no te la dan, igualito tienes que participar en su terreno porque tienes la mayoría. Claro. Aquí y afuera tienes la mayoría. Entonces, sin lugar a dudas, hay que participar porque ya le ganamos hace poquito en las últimas elecciones, sacamos más votos que demostramos que somos mayoría y podemos ganar, inclusive con los votos de aquí. Bueno, Luchemos para que la gente afuera pueda votar. Hay que luchar hasta lo último. Inclusive hay que luchar para que los candidatos que están inhabilitados puedan participar realmente en las elecciones. Eso facilitaría a todos. Pero es nadar contra corriente y
no podemos, bueno, soñar con algo que cuando tú haces referencia a un gobierno que es autoritario y lo llamas así durante 23 años, no esperes condiciones positivas o favorables para que tú llegues fácilmente al gobierno. Entonces hay Bueno, que ser realista, tener la percepción clara de lo que va a hacer y luchar hasta el final. Tienes bueno, que convertirte en un libertador. la política tiene sus altibajos. Vamos a ver si definitivamente pues lo logramos, porque son veintitantos años. No queremos llegar a parecernos a Cuba y tampoco queremos que otros países latinoamericanos se sigan contaminando del izquierdismo que es tóxico, que es negativo y que va siempre en contra de la libertad y la democracia. No lo podemos permitir. Está en nuestras manos, el cambio de Venezuela está en nuestras manos. Créanme que si todos salimos a votar y tenemos testigo de mesa, no hay trampa. Le vamos a ganar, pero tenemos que buscar la unidad. Bueno, vamos a seguirlo alentando por aquí y espero tenerlo en una próxima oportunidad para profundizar un poco más esos temas. Muchas gracias. Muchas Muy gracias por bonito. su tiempo. Gracias. Gracias a Dale, usted. dale.